Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la revista Santiago, que está a cargo del grupo de los expertos de presentación, nuestro asesor el doctor Alejandro Moreno. El grupo de revistas que vamos a desarrollar es el uso de agentes hemostáticos tópicos en pacientes traumatizados. Bueno, entonces, en el contenido vamos a hacer una pequeña introducción, la pregunta pico, vamos a hablar un poco de la evidencia actual y, pues, por último, la explicación y conclusión. Entonces, sabemos que el trauma es un problema de salud a nivel mundial, el cual representa aproximadamente el 8% del total de las muertes que hay a nivel anual, de estas aproximadamente el 50% en el contexto pues como militar, la secundaria sangrado exsanguinante, y de esas el 80% van a ser por sangrados en sitios no compresibles. En el contexto ya como civil, el sangrado va a representar un tercio de las muertes. Sabemos que el sangrado no controlado implica un riesgo alto de mortalidad y de daños costos tanto en el ámbito pre y hospitalario. La mayoría de cirugías van a tener una alta incidencia de mortalidad, van a requerir de algún tipo como el manejo o intervención hemostática. Sabemos entonces que además un tercio de los pacientes con trauma severo van a integrar las lesiones de urgencias con algún tipo de coagulopatía, y entonces el sangrado y la coagulopatía que van a estar asociadas al trauma son las principales causas de disfunción orgánica y de muerte potencialmente prevenibles. Entonces, esto nos habla de la importancia de tener una diagnosticación temprana y pues, para eso nos podemos apoyar. La motivación entonces para este club de revistas entonces fue la publicación de la 6ª edición de la Guía Europea para el Manejo de Sangrado y Coagulopatía en Trauma, en la cual se expone que actualmente existen múltiples hemostáticos tópicos que deben ser pues como utilizados como el manejo ayudante al manejo quirúrgico para el control de la hemostasia, particularmente en sangrados que van a estar en sitios de difícil acceso o que no sean pues como compresibles. El UK Joint Trauma Registry habla entonces de la aplicación de hemostásicos tópicos en pacientes con lesiones severas. En el contexto bélico ayudó a aumentar la supervivencia, y entonces la guía, pues dado lo anterior, recomienda el uso de agentes hemostáticos tópicos en combinación con alguna otra medida quirúrgica o empaquetamiento para sangrados venosos o arteriales moderados asociados a lesiones parenquimatosas. En cuanto a los agentes hemostáticos tópicos, entonces idealmente debe ser seguro, efectivo, almacenamiento fácil y de bajo costo. Para hacer la elección del agente como tal, entonces hay que ver el tipo de sangrado, la severidad de ese sangrado, el estado de coagulación del paciente y las características específicas del agente como tal. Se van a dividir en activos y pasivos dependiendo pues como de su participación en cuanto a la cascada de coagulación. Los activos entonces van a contener fibrina y trombina, entonces actúan pues como en la última parte de la cascada de coagulación, y los pasivos pues simplemente ayudan a la activación y agregación plaquetaria y van a depender de los factores de coagulación como tal del paciente. Vamos a tener varios tipos. Uno de ellos son los sellantes, que van a ser líquidos de baja viscosidad, van a ser una polimerización no enzimática, entonces no requiere los componentes de la cascada de coagulación. Vamos a tener entonces entre estos el cianoacrilato, que pues lo conocemos, o el más conocido va a ser el Dermabond. Va a ser utilizado en contexto pues como de heridas en piel que tengan baja tensión y como para el manejo endoscópico y embolización. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede hacer un daño térmico y riesgo de embolizaciones vasculares. Vamos a tener otros que van a estar basados en PEG y otros que van a estar derivados de la albúmina y glutaraldehído. Hay que tener en cuenta pues posibles reacciones alérgicas. En cuanto a esos, van a ser como muy utilizados entonces en el manejo pues como de anastomosis, por ejemplo, vasculares, pero tener en cuenta que no deben ser aplicados de manera circular porque pueden generar estenosis. Vamos a tener otro tipo que van a ser los agentes hemostáticos, van a hacer absorción pues como de líquido a nivel del tejido lesionado, hacen una reacción exotérmica
concentrando los factores de coagulación y las plaquetas, y esto pues ayuda a la formación entonces del coágulo. Se pueden usar en sitios de sangrado externo, por ejemplo en articulaciones, en región axilar e inguinal, o en los casos en los que el torniquete pues no sea pues como posible, pues o que no esté siendo efectivo, vienen como gránulos, polvos o vendajes y van a ser solamente para uso externo. Entre ellos entonces el más común va a ser el Quick Clot. Tenemos otros que van a ser los de tipo adhesivo, que van a ser agentes que tienen componentes activos, el factor 13, la fibronectina y agentes antifibrinolíticos, entonces vienen combinados, por ejemplo, con ácido tranexámico. Esto van a ser participación activa al final de la coagulación. Nunca deben ser usados de manera intravenosa los que tienen componentes de trombina porque tienen un alto riesgo de generar trombosis, hipotensión y muerte. En las presentaciones en spray tienen alto riesgo de generar embolismos aéreos, pero además de todo pues son muy costosos. Vienen como líquidos, espumas o esponjas. Estas van a ser pues como de elección cuando tenemos heridas que van a ser en sitios de difícil acceso o pues como profundas intraparenquimatosas, o bien también en parches. Entonces entre estos los que más reconocemos pues son el Surgiflo y el Flowsieve. Tenemos otros que van a ser los mecánicos, que estos van a promover la agregación-activación plaquetaria, tienen una alta absorción de fluido, dependen de la producción de fibrina del paciente, entonces no deben ser utilizados en pacientes que tengan coagulopatías de base, principalmente del factor 8 y del 12. Van a ser primera línea como ayudantes en terapia compresiva, esos dependen como tal también de la compresión que se le dé durante la aplicación, y van a ser las de primera elección, por ejemplo, en este mismo contexto, en los pacientes que se esté dando terapia, por ejemplo, que se van a llevar un control daño, que se van a empaquetar. Vienen en presentación pues como asociada con celulosa oxidada en gelatinas o colágenos o como hemosferas de microporos. Con estos hay que tener cuenta, sobre todo con la celulosa oxidada, que uno de los más utilizados es el Surgicel, que va a tener una absorción hasta en 5 semanas. Siempre se debe poner como la menor cantidad pues, posible, porque puede generar granulomas y reacciones de cuerpo extraños, y eso actuar a largo plazo como un biofilm para predisposición a infecciones. En cuanto a la pregunta pico, entonces nos preguntamos si el uso de agentes hemostáticos tópicos impacta en la morbilidad y sobrevida en pacientes con trauma y cuáles son sus efectos adversos. En cuanto a la estrategia de búsqueda, pues diferentes bases de datos como PubMed, Google Scholar y la búsqueda manual, encontramos finalmente a 1.167 artículos y de estos seleccionamos 3. El primero es que la idea con este estudio es un estudio retrospectivo que se realizó en pacientes que fueron atendidos tanto en Afganistán como en Irak, que fueron lesionados en el campo de batalla, ya fueran del ejército inglés o la contraparte, o también civiles que se encontraban en ese momento pues adyacente al campo militar. La base de datos que se empleó para esto fue la UK Joint Theater Trauma Registry. Y entonces en esa lo que se hizo fue tomar la información de los pacientes que fueron pues como atendidos y en los que se activó el código de trauma y fueron tratados en todos los servicios médicos pues, ofrecidos por el Reino Unido, tanto en Irak como en Afganistán. Todos estos datos se registraron en una base en Excel y fueron analizados por el SPSS 23. En cuanto a los criterios de inclusión, se tuvieron en cuenta los pacientes pues, que fueron lesionados en Irak o en Afganistán y que tuvieron un NIS mayor o igual a 15. ¿Por qué 15? Porque se supone que en esta escala de severidad, que es la nueva escala de severidad, los pacientes que tienen un puntaje mayor a 15 pues se consideran que es un trauma severo. Aquellos pacientes que fueron excluidos fueron aquellos que tuvieran un NIS menor a 15 o que en las bases de datos no se encontraban registro de este. Para calcular el NIS, lo que se hace es que se toman puntajes de 1 a 6 de cada una de las lesiones que tiene o como de los segmentos corporales que tiene, se toman los 3 valores más altos y de esos cada uno de los valores se eleva al cuadrado, se suma y eso es lo que nos va a dar un valor.
ya sea de 15, menos de 15 y el valor máximo es 75. Ahora, inicialmente se tomaron 7.828 pacientes, de estos se excluyeron 3.977 porque tuvieron un NIS menor a 15 o 51 porque no tuvieron como tal registro de esta escala. Asimismo, pues eliminaron 8 pacientes porque estos pacientes utilizaron múltiples o varios agentes hemostáticos, entonces no permitía comparar los 3 que vamos a tener a continuación, que son el Celox, el MCOT o el QuikClot. Y estos se compararon a su vez con pacientes que no fueron, en los que no se empleó agentes hemostáticos. Entonces, ¿cómo actúa el QuikClot? Como ya lo había dicho previamente, Caro, este es un factor concentrado que va a contener también kaolin. Entonces, este mineral que es de alta porosidad lo que hace es como capturar y retener todas las moléculas de agua y todas las moléculas que son provenientes de la sangre. Y finalmente va a favorecer que haya una hemoconcentración y a su vez que haya formación del coágulo. Y luego está el Celox y el MCOT, que lo que hacen son agentes mucoadhesivos que tienen componente activo, la quitina, que pues lo encontramos en los crustáceos. Lo que hace esto es que al entrar en contacto con la sangre se va a volver mucho más pegajosa, va a adherirse a la herida y esto va a mejorar la actividad plaquetaria, favoreciendo a su vez la formación del coágulo. Entonces, la base de datos, pues las características poblacionales, vemos que la edad promedio fueron 24 años, que la mayoría de los pacientes fueron de género masculino y estos a su vez, pues según la escala del NIS, se clasificaron con un puntaje del 16 a 35, de 36 a 55 y de 56 a 75. Lo que podemos ver es que dentro de los traumas severos, lo más común era que los pacientes tuvieran un puntaje de 16 a 35, siendo un 49.8%. Asimismo, cuando comparamos la supervivencia entre los pacientes en general que usaron cualquier tipo de agente hemostático versus los pacientes que no emplearon agente hemostático para el control del sangrado, hay una supervivencia que es estadísticamente significativa con un 71.3% en aquellos pacientes que sí se empleó pues estos agentes hemostáticos. Ahora, esos fueron los 3 agentes que se emplearon para este estudio. Lo que marca la diferencia, lo que llama mucho la atención es que a partir del 2009 todos los otros agentes como que pierden protagonismo en este estudio y aumenta de forma importante el uso de la Celox hasta el final pues del estudio que fue en 2014. Entonces, en esta tabla se comparan los 3 agentes hemostáticos y lo que podemos ver es que en pacientes que tenían un NIS que fuera mayor a 36, la supervivencia impactaba mucho más en ellos que fueron, pues en los que se empleó el Celox, con una supervivencia de 14, en los 14% de los pacientes con un NIS del 36 al 55 y del 56 al 75 de un 24%. Ahora, por ejemplo, en el MCOT podemos ver que de 36 a 55 hay 27%, pero no es estadísticamente significativo. Y esto lo que hace es que muestra la diferencia porcentual de estas supervivencias. Aquí MCOT y QuikClot están trocados y los que están subrayados son aquellos que fueron estadísticamente significativos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de que hay, o sea, por ejemplo, MCOT, que es el último, pues que está trocado, tiene mayor supervivencia, no es estadísticamente significativo como sí lo es Celox, que en 3 de los grupos pues realmente sí genera un impacto. En cuanto a la discusión, pues este estudio fue el primer estudio que se realizó teniendo en cuenta estos agentes hemostáticos en cuanto a la supervivencia de los pacientes que se encontraban en Irak y en Afganistán en un campo de batalla y que sí se ve que hay un aumento en la supervivencia en aquellos pacientes que en general se emplean agentes hemostáticos versus aquellos pacientes en los que solamente se emplea pues como compresión y otras medidas, pues ya sean quirúrgicas o no quirúrgicas. Ahora, las limitantes de este estudio, pues primero es que es un estudio retrospectivo, que hay cosas que no podemos encontrar en la base de datos, por lo cual se eliminaron algunos pacientes que no contaban con esta escala, que no fue posible definir como tal el área anatómica que fue afectada, solamente calculan el NIS, pero no dicen cuáles fueron las áreas que mayormente pues tuvieron un trauma más severo. Asimismo, que no era posible caracterizar los diferentes patrones y regiones del cuerpo que condujeron como tal a la muerte, es decir, pacientes que tuvieran trauma craneoencefálico o que tuvieran trauma vascular, pues no se hacía como tal la diferencia en estos pacientes. Y en cuanto a la conclusión, es que este estudio define que el uso pues, de agentes hemostáticos sí genera un aumento en la supervivencia versus el no uso de estos,
y que este hallazgo fue mucho más impactante en aquellos pacientes en los que se empleó Celox. Ahora, hay que tener en cuenta que en los últimos años del estudio, el uso del Celox fue mucho más importante que el uso de los otros dos agentes hemostáticos. En cuanto al análisis de la literatura respecto a las guías CAS, tenemos que sí es un estudio que aborda el problema que fue enfocado, realmente es el primer estudio que lo hace en esta región, que sí fue adecuado el reclutamiento que se empleó, que se expuso adecuadamente la forma de disminuir los sesgos y ellos nos presentan de igual forma cuáles fueron sus limitantes, que identifican los factores confusores y se toman en cuenta los factores de diseño. Ahora, realmente el seguimiento fue hasta el 2014 de los pacientes que o tuvieron una supervivencia o no, pero no sabemos más allá de esto ni sabemos la morbilidad asociada a los mismos. Y los resultados pueden ser aplicados a la población local, pues realmente tenemos que saber en qué tipo de población lo vamos a usar, porque esta es población que estaba en guerra y en un campo de batalla. Ahora, ¿los resultados encajan con la evidencia descrita? Sí. Listo, el siguiente artículo que vamos a tratar el día de hoy se titula El empaquetamiento intraperitoneal con compresas con Quick Clot, que como había explicado Dani es un compuesto con caolina durante la parotomía en control de daño y es un análisis como de seguridad. Este estudio fue realizado en el Departamento de Cirugía de Cooper en la Universidad de New Jersey. Entonces, la hipótesis de los autores para el desarrollo de este estudio era que en pacientes que eran sometidos a la parotomía con una estrategia de control de daños, el uso de compresas con agentes hemostáticos puede generar mejor hemostasia comparado con aquellos en los que se usaba compresas de uso común sin generar nuevas complicaciones. Y esto extrapolado a la recomendación actual del uso de este tipo de compresas en contexto de combate, bajo recomendación de los encargados como de estas estrategias de combate en el Reino Unido y en Estados Unidos. La metodología utilizada, este fue un estudio retrospectivo desarrollado durante, en lo recogido de pacientes durante casi 3 años y medio. Eran pacientes que ingresaban a un centro único de trauma con lesiones civiles que requirieron la parotomía con estrategia de control de daños. El único criterio de exclusión que tuvieron los pacientes era que tuvieran una edad menor de 18 años y en este estudio, debido a su carácter retrospectivo, no hubo ni aleatorización ni cegamiento. Entonces, ellos cómo ingresaron los pacientes, digamos que todos los pacientes que ingresaron en contexto de trauma que requirieron la parotomía, primero se excluyeron aquellos en los que no se realizó la laparotomía de control de daños y se tuvieron un total de 68 pacientes. De estos 68 pacientes, 40 no utilizaron agentes hemostáticos y los otros 28 sí lo realizaron. Una vez se recogían como los pacientes, se hacía un análisis de las características demográficas de todos los pacientes, edad, índice de masa corporal, las lesiones como al ingreso, también las características de la intervención, el número de laparotomías, la cantidad y el número y el tiempo que se dejaban las compresas, las lesiones asociadas y las intervenciones realizadas, también los parámetros hemodinámicos, tanto como al momento del ingreso en la unidad en urgencias y en la unidad de cuidados intensivos, y a su vez múltiples complicaciones y desenlaces que incluían insuficiencia renal, tromboembolismo, infecciones de sitio operatorio y mortalidad. Muchas complicaciones analizaron, ya las vamos a ver más adelante. Digamos que el desenlace primario que ellos evaluaron fue la hemostasia, y esta hemostasia la evaluaron con el volumen total de hemocomponentes requeridos posterior al empaquetamiento. Este era como el primer parámetro a evaluar, y los otros desenlaces eran las complicaciones, esto con el fin de hablar sobre seguridad del uso de estas compresas. Digamos que algo muy importante para este artículo es el conflicto de interés declarado, y es que a este centro de trauma fue financiado por la Asociación Oriental de Cirugía de Trauma,
que esa a su vez había tenido financiación por Z-Médica, que es de la casa farmacéutica que desarrolla este tipo de compresas. Entonces, ¿qué resultados generales tuvieron? Como había explicado antes, 68 pacientes requirieron laparotomía con estrategia de control de daños, 44% por heridas por arma cortopunzante, el resto asociado a trauma cerrado. En 77% de los pacientes se inició protocolo de transfusión masiva, tuvieron un tiempo de hospitalización promedio de 24 días, mínimo 7 y máximo hasta 30 días, una supervivencia general de ambos grupos del 72%, y pues algo importante es que la cirugía se hizo por múltiples cirujanos, pues los pacientes eran sometidos bajo múltiples cirujanos, 13 en total, y de estos 13, 11 utilizaron gasas con agentes hemostáticos y no, o sea, usaban varios, pues como, o sea, el mismo cirujano podía usar o no los agentes hemostáticos. Entonces, en cuanto al análisis de resultados, digamos que ellos en su análisis refieren que los pacientes que ingresaron a los que se les aplicó agentes hemostáticos tenían una tendencia a un ingreso, pues un sangrado calculado al ingreso mayor, 2.000 comparado con 1.650, pero que finalmente no era estadísticamente significativo. Es igual importante que veamos que entre ambos grupos no hubo una edad, un índice de masa corporal o un mecanismo de trauma que fuera diferente entre ambos grupos. Que encontraron que en ambos grupos, en los pacientes en los que se usaron agentes hemostáticos, hubo una tendencia estadísticamente significativa a que al momento del ingreso en el servicio de urgencias se utilizaron mayores números de hemocomponentes, especialmente unidades de glóbulos rojos y plasma fresco congelado. En cuanto al tipo de lesiones y al grado de lesiones, no hubo diferencia estadísticamente significativa por la indicación de empaquetamiento. Ellos lo clasifican como si hubo una lesión o no de órgano sólido o una lesión vascular mayor. Y entre ambos grupos pues, no hubo en la forma intraoperatoria o posterior diferencia en el total de hemocomponentes utilizados. El único parámetro que ellos encuentran que tuvo una diferencia entre ambos grupos es la cantidad de días en que fueron dejados los pacientes con el empaquetamiento, aquellos en los que no se usaban agentes hemostáticos en promedio 1 día y en los que no 2 días. Pero no hubo una diferencia entre el total de compresas utilizadas. Digamos que el segundo análisis que ellos querían realizar era pues, las complicaciones de todas las complicaciones respiratorias, gastrointestinales, fístulas, resistencias de anastomosis. No hubo diferencia en ninguno de los dos grupos. Ellos lo único que encuentran que tiene diferencia estadísticamente significativa es el desarrollo de lesión renal aguda que aumenta en los pacientes con uso de hemostáticos, pero en cuanto al tiempo de estancia hospitalaria, el tiempo en la unidad de cuidados intensivos y la mortalidad, no hubo diferencia entre ambos grupos. El desenlace primario, como les había comentado, era la hemostasia. Digamos que cuando ellos hacen el análisis univariado no encuentran diferencias. Cuando hacen el análisis multivariado, digamos que ellos comparan o finalmente lo que, pues el parámetro que deciden analizar para que puede predecir la cantidad de hemocomponentes utilizados es como el nadir de presión arterial al momento del ingreso y el grado, pues como de lesión presentada. Entonces, las conclusiones que los autores tienen sobre su estudio es que no hay diferencia entre la cantidad de hemoderivados o la cantidad de cristaloides entre ambos grupos de utilización de no hemostáticos y tampoco existe complicaciones adicionales. Digamos que ellos cuentan su experiencia en este estudio. Utilizaron 2 tipos de hemostáticos, los Combat Gauss y los Trauma Pads. Ellos refieren que al inicio del estudio no tenían disponibilidad del Trauma Pads, que fue como que llegó después. Ambos usan el mismo principio activo,
pero finalmente ellos refieren que con el trauma pad se sienten más cómodos, que tienen como una característica más similar a las compresas de uso común y que no se adhiere tanto pues a los tejidos. Esto fue como un análisis subjetivo que ellos hacen como de su experiencia en el uso. Y digamos que estos, pues que ellos tienen como la recomendación de estudios o de utilidad de estudios que se han hecho en animales, pues y en extrapolados de uso en cerdos, como este empaquetamiento intraperitoneal con estos hemostáticos. ¿Qué se puede discutir de este estudio? Es que es un estudio pues que es de características retrospectivas, que puede tener muchos sesgos, que entre los análisis que hacen los autores nos dejan con muchos interrogantes. Por ejemplo, esta presentación de lesión renal aguda no se ahonda más en el tema sobre qué pudo ser como la causa o qué tenían en particular estos pacientes que pudo haber tenido una mayor prevalencia de lesión renal aguda. Tampoco nos describen qué les hizo a los cirujanos seleccionar o no el uso de estos agentes, si había una valoración subjetiva de mayor gravedad del trauma. Pues este análisis no se realizó, parece que simplemente era como de oportunidad, como el uso de estas compresas. Digamos que no se puede extrapolar pues como a nuestra población. Sí, pues se tienen datos que soportan la hipótesis y pues definitivamente con los resultados de este estudio no podemos concluir que haya datos que puedan cambiar nuestra práctica clínica actual. Bueno, el último artículo es una revisión sistemática del uso tópico de hemostáticos en trauma y cirugía emergente. Esto fue realizado en una universidad de Milán, en Italia. El objetivo de este artículo fue proporcionar un enfoque basado en la evidencia para seleccionar de forma adecuada los agentes disponibles para ayudar al médico a utilizar este hemostático según el entorno clínico, el problema quirúrgico y el estado coagulante del paciente. Esto fue un comité organizador apoyado por la Sociedad Italiana de Cirugía y su capítulo italiano. Se reunieron un grupo de consejo científico de un panel de expertos en donde inicialmente tuvieron 4 tópicos que fueron adhesivos, que los dividieron en fibrina líquida y parches, hemostáticos mecánicos, sellantes y apósitos hemostáticos. Respondieron estas preguntas, que fue si servía en presencia de los trastornos coagulantes del paciente, qué tipo de hemorragia era más eficaz, si es eficaz para controlar las fugas de líquidos biliares, pancreáticos y urinarios y las fugas de aérea, si protege las anastomosis intestinales o vasculares y qué precauciones se debería tener con estos. La revisión fue del 2000 al 2016, las palabras claves por cirugía emergente en trauma, hemorragias, hemostáticos y las bases de datos Medline, PubMed, Embase y las Scopus y las bases de datos de Cochrane. Dentro de los artículos seleccionados está dentro de los ensayos clínicos aleatorizados, estudios observacionales, análisis retrospectivos, revisiones sistemáticas, metaanálisis, series de casos. Eso se envían los tópicos según el tema asignado para cada panel de expertos y posteriormente se les pidió que hicieran una asignación de niveles de evidencia y grados de recomendación. Finalmente se obtuvieron 2.150 citaciones en los cuales se excluyeron 2.000 por no contarse con relación con el tema o que estaban practicados en pacientes pediátricos o en población que no era de trauma. Se obtuvieron 150 y después se excluyeron otros 84 por ser estudios experimentales en animales y casos de series no relevantes según se seleccionaron. Finalmente se escogieron 66 en los cuales se dividieron cada uno en los 4 tópicos a tratar y ellos inician desde esta premisa que los hemostáticos, independientemente de su naturaleza, no pretenden sustituir ninguna técnica quirúrgica sólida y la aplicación adecuada a las ligaduras u otros procedimientos convencionales para la hemostasia con una recomendación de nivel 1A. Iniciamos con las recomendaciones, los adhesivos. Inicialmente con la fibrina líquida solo se tiene recomendación 1A, que estos deberían ser usados cuando hay alteración de la coagulación. Sin embargo, como estos tienen un mayor costo, solo se debería preferir en los pacientes que tienen trastornos de la coagulación primario como hemofilias
o aquellos que son inducidos por fármacos que vayan a ser sometidos a cirugía emergente. Algunos de estos contienen ácido tranexámico, por lo cual se debe tener precaución en si hay fugas de líquidos cefalorraquídeos o desgarros de dura madre debido a que esto genera neurotoxicidad. Como una recomendación 1B, se deben hacer solo como una medida complementaria de los sangrados moderados o leves. Se debe evitar la administración intravascular porque estos pues tienen alto riesgo trombótico y se puede controlar los sangrados residuales de las anastomosis vasculares. Sin embargo, no son eficaces para prevenir las fugas pancreáticas, biliares, urinarias, intestinales y aéreas. Y como recomendación 2C, son efectivos para controlar sangrado residual de superficies regulares y los que tienen aplicación tipo spray se pueden usar en superficies regulares o incluso más profundo, pues porque eso tienden a expandirse y a tener una mejor cobertura en estas áreas. Los adhesivos de parche de fibrina, como el ejemplo es el Teicocil, que tienen una cubierta en donde tiene un principio activo y el otro simplemente es una superficie de colágeno. Tienen las mismas ventajas de las presentaciones líquidas, sin embargo, este tiene algo adicional, que es un componente de colágeno y también de celulosa, en donde pues también se puede usar en presencia de hemorragia grave en curso. No tiene efecto en la prevención de fugas de aire, al igual que los otros, y la evidencia que existe en cuanto a las fugas pancreáticas, biliares y urinarios es muy poca, por lo que no se recomienda por uso de rutina. Y eso es debido a que con algunas marcas específicas sí se vieron beneficio, sin embargo, a compararlas con otras no se ve evidencia significante, por lo cual, pues ante la heterogeneidad de esos estudios no se usa de rutina. Y como recomendación 1C, el control del sangrado residuales de las anastomosis vasculares. En cuanto a los hemostáticos mecánicos, en la representación como el Surgicel, en su presentación original, fibrilar, y el NEW, esto se puede como recomendación 1A en los pacientes que no tengan alteración de la coagulación, y esto es para mejorar el control de la exudación residual. Se debe usar la mínima cantidad eficaz para la hemostasia, debido a que estos con el tiempo pueden realizar efectos inflamatorios y hacer granulomas por cuerpo extraño, y no está indicado para controlar las fugas biliares, urinarias, pancreáticas y aéreas. Eso se viene entre celulosa oxidada no regenerados, que son aquellos que tienen las fibras deshilachadas, que son más efectivos pero poco prácticos, y los regeneradores es que tienen las fibras más condensadas. Pero sin embargo, estas últimas pues se manejan de pronto un poco más fácil. Los hemostáticos mecánicos como el Flosil, estos se deben evitar dejar cerca de nervios, estructuras intestinales, uréteres y vasculares, debido a que esos hacen una reacción inflamatoria y pueden hacer que se creen como cuerpos extraños y granulomas. Hay unas formulaciones de gelatinas en el cual pues estos hacen un efecto de espasión y pueden hacer compresión de estructuras adyacentes, y los colágenos bovinos como el Surgiflo se deben tener precaución con dispositivos de salvamento de sangre debido a que estos pasan los filtros que tienen estos dispositivos. Los polisacáridos de origen vegetal, que es como este en polvo, que es una nueva generación arista, se llama el agente comercial, se deben tener precaución en diabéticos debido a estas que cargas más altas pues pueden alterar la carga de la glucosa y descompensar al paciente. Y estos hemostáticos mecánicos se deben usar como coadyuvante al taponamiento inicial del manejo del control hemostático. Los sellantes, como el Dermopact, son eficaces independientes de la coagulación del paciente. Algunos tienen materiales, se vienen sintéticos que tienen polietilenglicol y cianocrilato, o semisintéticos que tienen albúmina y glutaraldehído. Los sintéticos como el polietilenglicol no se deben usar en pacientes que se conozca que tengan reacciones a la albúmina humana o insuficiencia renal, debido a que eso pues tiene eliminación a nivel renal, y el cianocrilato debe evitar en contacto con tejido cerebral por reacción de cuerpo extraño o intravenosos por riesgos trombóticos. El más conocido de cianocrilato es el Dermavon, que se ha visto que se ha usado como tópico dérmico en las incisiones. Sin embargo, no hay una clara evidencia después de que esto reduzca el sangrado. El polietilenglicol en las anastomosis vasculares y control de fugas de áreas y líquido cefalorraquídeo, el pegante de fibrina
tiene una evidencia débil para prevenir las fugas biliares, urinarias y aéreas, y la albúmina, que es el bioglue, el de la foto, se usa mucho en anastomosis vasculares, pero se debe evitar ponerla en toda la circunferencia de la anastomosis debido a que esto puede generar una estenosis de esta y puede también controlar la fuga de líquido cefalorraquídeo. Los apósitos hemostáticos, digamos que tienen más evidencia en del ámbito prehospitalario. Estos son minerales y polisacáridos que se deben hacer además de la compresión manual de articulaciones. Como lo habían mencionado ya, solo uso externo porque esto tiene una reacción exotérmica, y se deben prevenir vendajes que gránulos. Idealmente todos estos apósitos se tienen que retirar porque no son biodegradables una vez haya controlado el sangrado y ya se haga después la reparación definitiva. Finalmente ellos hacen este algoritmo en donde dan la recomendación de qué agente usar según el estado clínico del paciente y el estado de coagulación. Entonces, si hay un sangrado del parénquima o de la línea anastomosis, si se tiene un efecto del sellante, se usarían sellantes o parches de fibrina. Si hay un sangrado residual después de unas maniobras estándares hemostáticas y si no hay coagulopatía, usar hemostáticos mecánicos o compresión manual. Y si hay un sangrado abundante, usar los sellantes adicionalmente a los parches de fibrina. Si no hay un sangrado abundante, los adhesivos de fibrina que son en su presentación líquida. Y aquellos sangrados que no son compresibles de forma externa o inadecuado por el torniquete, o en aquellos que son a nivel de la axila o región inguinal, pues usar los apósitos hemostáticos. Las conclusiones: se debe conocer las propiedades de cada uno de los hemostáticos para seleccionar según el estado del paciente, asimismo conocer el estado coagulante del paciente, y pues que en los servicios quirúrgicos se debería tener disponible esto, y más que todo también en ambulancias para atención prehospitalaria. Dentro del análisis de la literatura, pues si tienen una pregunta enfocada, buscan el tipo correcto de artículos y que incluyeron según ellos los artículos más relevantes, por eso excluyeron algunos casos de serie. Los autores de la revisión hicieron lo suficiente para evaluar si cada uno tenía, para cada tópico había unos artículos y un panel de expertos. Si comenzaron la revisión, no es claro allí en el artículo, y los resultados generales, pues la idea era aplicarlos a la recomendación. ¿Qué tan precisos son los resultados? Pues en la revisión no hacen un metaanálisis de todos los estudios, por lo cual no reportan intervalos de confianza. Si se puede aplicar a la población local, pues digamos que los estudios en los que se basan son estudios tanto de población occidental como oriental, y todos los resultados importantes, pues algunos y muchos de los estudios en los que se basaron son hechos como tal del material comercial. Entonces seguramente los resultados, pues muchos van a ser a favor del uso del material. Y en cuanto a los costos, en realidad solo mencionan que los de fibrina en su presentación líquida son los más costosos, y sí preferirían solo en un uso muy específico. Bueno, por último, queríamos resumir un poco lo que se ha visto en los tres artículos. En principio, como hay un poco que solapa un poco la revisión final, pues he decidido repasar un poco la indicación de cada hemostático en cada caso. Entonces, en los casos de hemorragia del parénquima o de una línea de anastomosis que requiere un efecto sellante, vamos a usar parches de fibrina o sellantes sobre tipo Tachosil, los parches de fibrina, o sellantes Hemopatch, Veriset, Duracil. En cuanto a hemorragia, puede ser del parénquima o un sangrado residual, pero sin coagulopatía, vamos a usar los hemostáticos mecánicos de tipo Surgicel o Nunit. Si hay coagulopatía, si es a una velocidad alta, hay que usar los parches de fibrina o sellantes, pues el Tachosil o Hemopatch. Y si es velocidad baja, podemos usar las fibrinas líquidas, tipo Fisil o Flosil. Y si es una hemorragia externa no compresible, ya los apósitos hemostáticos. Según nosotros, el artículo que vimos, el CELOX, que más experiencia tenía en ese estudio, pero sin embargo, con el otro estudio, EquiClock también puede ser seguro, sin aumento de riesgo o efectos adversos. Entonces, realmente,
El nivel de evidencia es muy variable en todos esos estudios. En general se comparan un hemostático contra un control, o sea, gasas o otra técnica, no se comparan entre sí. Entonces es muy difícil dar recomendaciones como tal. Lo único que podemos recomendar es según el mecanismo de acción o los componentes, que hay diferentes hemostáticos que van a tener mejor efecto otro. Entonces, conviene tener acceso a todos estos diferentes tipos en el servicio quirúrgico para poder enfrentarse a cada tipo de sangrado. También es importante conocer los componentes para evitar las reacciones y los efectos secundarios, tipo la albúmina en las anastomosis. Si lo ponemos circunferencial nos puede provocar una estenosis residual después, por ejemplo. Y finalmente, la pregunta es si existe una evidencia firme para decir que hay un beneficio clínicamente significativo para el uso de estos productos. Yo creo que no. Yo creo que sí hay cierta evidencia, pero como dijo mi compañera antes, en gran parte los estudios están hechos por la casa comercial con números de pacientes pequeños y hay poco contraste. Yo creo que todavía queda por ver o queda por confirmar y también para valorar si hay diferencias entre diferentes tipos de productos. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Hola, buenos días. Yo quería plantear, pues el tema es muy interesante. Tenemos el uso de los agentes tópicos y no sabemos realmente qué evidencia hay y el uso. Pero hay que aclarar muy bien cuál es la metodología de la actividad académica. Entonces se pueden presentar la revisión del tema, las indicaciones en una presentación del tema, pero lo que nos trae hoy al Club de Revistas es identificar en la literatura la evidencia que eso tiene. Entonces la metodología del encuentro lo que pretende es hacer una lectura crítica de los estudios. Por ejemplo, supremamente evidente en el último estudio nos presentaron las conclusiones y lo que quiere decir el estudio, pero lo que necesitamos saber y el ejercicio que pretendemos hacer el día de hoy es saber cómo los autores llegan a esas conclusiones y ver realmente qué peso estadístico, sin ser expertos, tiene para poder tomar esas decisiones y para poder considerar esas indicaciones que se presentan. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio más juicioso del abordaje estadístico y metodológico de la literatura para esa estrategia académica, sin quitar el valor y el esfuerzo que hicieron los residentes de presentar el tema y entregar conclusiones, digamos que prácticas al auditorio. Pero eso lo podemos hacer en otro escenario que no es en la metodología del Club de Revistas. ¿Algún otro comentario? Yo pienso que estos tipos de productos si son a nivel de quirófano, lo que nos ha demostrado la historia es que ha sido una comunidad importante en la escena del trauma, del trauma de el impacto que ha provocado el salvamento de vidas como tal mientras pacientes se llevan un quirófano. Eso está muy influenciado por las casas comerciales,
pacientes, porque todos los traumas son en realidad diferentes. Entonces, se logre algún día unificar cada uno de los productos y estandarizar sus diferentes traumas, son anatómicas donde se ve verdaderamente algún impacto en la vida. Y eso, como bien ustedes lo decían, por nivel humano, no, el sangrado anatómico es imposible manejarlo con este tipo de productos, a menos que sea una terapia fuerte que empaqueta con algunas positivo a cabo la preparación de manera dirigida o si hay un trato del paciente. Yo creo que se debe hacer la primera maniobra o la primera posibilidad de manejo pilota. No es solamente porque aumente los costos, sino porque los sangrados realmente tendrán que empezar a ligar la estructura o a reconstruir. Los hemos, pues el que más usamos acá es el Subicet. Yo pienso que debemos hacer un llamado en que los sangrados anatómicos necesitan un procedimiento para ser coaptados y solamente en lechos no anatómicos cruentos de sangrado microvascular o vascular donde estamos utilizando este tipo de resto, la corrección clínica es la que va a hacer, ya sea a un segundo clínico después de años. Gracias. El doctor Madrid tiene la mano levantada. Lo escuchamos, profe. Buenos días. Buenos días. Yo quiero preguntar si el doctor Alejandro Moreno nos acompaña, porque creo que cuando uno habla de sellantes, de fibrina y todo esto, tiene que referirse en nuestro medio, digamos a la parte del desarrollo nuestro en toda esta parte de parches. Y fue el doctor Moreno, digamos, un precursor en la década finales del 90 y el 2000 de la utilización de parches de fibrina. Algunos seguimos sus planteamientos y los utilizamos no solamente a nivel vascular, sino también en algunas anastomosis intestinales con buenos resultados. Pero yo quisiera saber si el doctor Moreno nos acompaña y qué comentarios nos puede hacer con respecto a lo que él utilizó, él en el banco de sangre, porque asistía él al banco de sangre junto con el personal de laboratorio, salía con sus jeringas para utilizar esto en trauma y en anastomosis. Doctor Moreno, ¿usted nos acompaña? Bueno, el doctor Moreno estaba en ese momento en un examen y no nos podía acompañar durante la visita. Perfecto. Listo. Quería que conocieran los residentes que el doctor Moreno fue un precursor en nuestro medio de esta parte de parches de fibrina para anastomosis y para trauma. Bueno, muy bien, muchas gracias. Felicitaciones por el seminario. ¿Algún otro comentario en el auditorio virtual? ¿El profe volvió a levantar la mano o...? Bueno, entonces con eso damos por terminado el club. Muchas gracias a todos por la asistencia. Feliz día.